Jackie Chan apareció en los años 70, enseñándonos su gran habilidad con acrobacias, artes marciales y parkour. Espera, esto no me cuadra, ya que el parkour se creó en los años 90 y nació en Francia. En el video de hoy vamos a explorar la conexión que hay entre las artes marciales, Jackie Chan y el parkour. Si buscamos en internet quién fue el inventor del parkour, lo primero que nos aparece en la historia es David Bell. ¿Acaso no lo conoces? ¿No sabes quién es? De pronto has visto esta película. ¿O no? Si no es así, no hay problema, te la recomiendo. Te la dejaré aquí abajo en la descripción. David Bell apareció a finales de los 90 en películas y comerciales alrededor de todo el mundo. Este personaje, como ya lo mencioné, nació en Francia, donde algún día iré. Oui, Messier, Mademoiselle, Baguette, Papá será francés y es todo el francés que me sé. David era hijo de un bombero llamado Raymond Bell, quien le transmitió sus conocimientos cuando estuvo en el ejército junto con George Hebert, quien era instructor de educación física y oficial de la Marina. Este mismo fue el creador del método natural y de la famosa frase ser fuerte para ser útil. Raymond tomó todos estos conocimientos que obtuvo junto a Hebert y se los enseñó a su hijo David junto con sus primos Shaw Bell y William Bell, quien transmitió a su vez a sus amigos como Sebastian Foucan, entre otros, quienes más tarde se llamarían los Yamakasi. No, espere. ¿Y Chan Chin Chun? Regresamos años atrás en China, donde teníamos a la leyenda Bruce Lee, quien desafortunadamente perdió la vida en su momento más icónico. Lastimosamente dejó un vacío muy grande en los medios y allí fue donde la industria del cine dejó un gran vacío en sus seguidores. Solamente quedaba aquel joven llamado Jackie Chan, del que el público esperaba mucho. Todos esperaban que él fuera la persona que iba a reemplazar a Bruce Lee, y fue ahí donde lo vimos por primera vez en esta icónica película llamada La serpiente en la sombra del águila, donde cautivó con su estilo de pelea único. A medida que pasó el tiempo, demostró que era capaz de utilizar no solo su cuerpo, sino su entorno en cada situación, con estilo y velocidad, realizando acrobacias y movimientos peligrosos, sin ninguna clase de protección o trucos de cámara. Por supuesto que sufrió muchos accidentes. I have a hole in my head. Oh, hell no. Jackie Chan comenzó a ser mucho más famoso en el mundo y China comenzó a cambiar de lo rural a los entornos urbanos donde habían construcciones y edificios, vallas publicitarias, parques de diversiones. Todo esto generó un nuevo estilo que podría llamarse parkour. Si seguimos buscando no encontramos registros, entrevistas o videos donde Jackie Chan hable sobre el parkour. Solamente hay un artículo en el New York Times donde explica quiénes fueron sus inspiraciones. Personajes como Harold Lloyd, Charlie Chaplin y Buster Keaton, quienes eran unos genios del cine mudo en la época de 1900, realizando saltos, caídas y cosas locas sin ninguna protección. No existían los efectos por computador o algo parecido. Lloyd realizaba impresionantes escaladas desafiando la muerte. Buster Keaton realizaba divertidos gags que involucraban obstáculos y caídas. Y por último, Charlie Chaplin perfeccionó todo este estilo llevándolo a la comedia slapstick. Ellos fueron en gran parte la inspiración de Jackie Chan, quien creció en un internado de Beijing donde actuaba, bailaba y practicaba artes marciales. Todo esto lo combinó y creó ese estilo único que lo diferencia de todos. Bueno, aquí es donde se pone interesante la cosa. Justo aquí es donde nace el vínculo entre el parkour y Jackie Chan. Si se han dado cuenta, hay muchas similitudes entre el parkour y las artes marciales. Y allí es donde nace una pregunta. ¿El parkour es una disciplina de artes marciales? Tal vez ese sea un video para un próximo capítulo.
Así que volvemos con los Yamakasi. Podría decirse que este fue el primer grupo de parkour de la historia. Hoy en día es muy común encontrar muchos grupos alrededor del mundo, grupos tan conocidos como Storror, entre otros. En Wikipedia encontramos información sobre este grupo donde nos muestra que entrenaban sin comer o tomar agua, dormían en el suelo, entre muchas cosas más. Si te interesa leer este artículo, te lo dejaré aquí abajo en la descripción. Este entrenamiento disciplinado como un arte marcial no solo era para ser más fuerte físicamente, sino para desarrollar carácter y fuerza interior. Esto es admirable ya que eran guerreros humildes. Así que aquí tenemos las 3 bases principales del parkour. Primero, las artes marciales y la virtud de conocerse a sí mismo. Segundo, la filosofía de George Hebert, ser fuerte para ser útil. Y tercero, Jackie Chan, siendo simplemente Jackie Chan. Estas 3 inspiraciones llevaron a este grupo de jóvenes a demostrar el amor por el movimiento y la libertad, convirtiéndose en superhéroes pero en la vida real. El movimiento o parkour existe desde tiempos inmemorables. Si observamos a los animales, todo el tiempo están haciendo parkour. Esto es algo que llevamos en nuestra sangre y es una parte fundamental de nuestra evolución. Pero finalmente, según mi concepto, quien se lleva los créditos de este título obviamente es David Bell y su grupo los Yamakasi, ya que fueron ellos quienes definieron, desarrollaron y perfeccionaron estas 3 bases al estilo de hoy en día. Este deporte, estilo de vida o arte marcial, llámalo como tú quieras, fue lo que ellos definieron como parkour. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, compartirlo con todos tus amigos, suscribirte a este curso completo de parkour, ya que es completamente gratuito. Y si quieres comentar sobre lo que te acabé de contar, recuerda que tenemos un grupo en Telegram donde podrás compartir mucho más cerca conmigo y los demás miembros de este canal. Muchísimas gracias a todos por estar siempre ahí y nos vemos entonces en el próximo capítulo de